Bienvenidos a Secretos de Éxito, el espacio donde exploraremos el mundo de los negocios, compartiremos experiencias inspiradoras y proporcionaremos consejos prácticos para empresarios y emprendedores. Hola, soy Edgar Mojarro y estoy emocionado de tenerlos en un episodio más de nuestro podcast. Hoy tendremos el honor de conversar con un líder excepcional en ámbitos igualmente fascinantes del mundo empresarial y literatura. Nos acompaña el fundador y creador de la empresa SaveLink, un visionario del mundo de los seguros de carga y un prolífico autor cuyos libros inspiran y educan a los actores en todo el mundo. Pero antes de entrar en más detalles, queremos dar la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, Esaú Mendoza, y alguien que está dejando huella en la industria. Esaú, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también amigo. Muchas gracias. Yo creo que ya nos vemos en todos lados, ¿no? Sí, creo que nos toca coincidir en todos los eventos por ahí importantes de la logística y pues bueno, aquí uno más. Muchas gracias aquí por invitarme a tu programa. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por poder acompañarnos el día de hoy. Sé que tu agenda está un poquito apretada, así que te agradezco muchísimo el podernos acompañar. Y como te decía, este espacio lo que tratamos es de informar y educar un poco a las personas, tanto del sector logístico como de otros sectores, a una de dos cosas. Una, que conozcan un poquito más de qué son los servicios, de qué son los seguros de carga, qué es lo que hace una empresa de seguros, cómo se maneja, cuál es tu historia, porque obviamente aquí vamos a ir platicando poco a poquito. Hemos estado en varios eventos juntos, hemos salido en una de las revistas más importantes de logística juntos. Entonces, me gustaría primero empezar con todo esto, de que la gente sepa quién es Esaú. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Pues bueno, ¿quién es Esaú Mendoza? Esaú Mendoza es una persona que viene de una provincia al sur de Jalisco. Yo soy de Tuxpan, Jalisco, por ahí mejor conocido como el pueblo de la fiesta eterna. Entonces, bueno, sí, se la hace. Es un lugar muy pintoresco, lleno de cultura y mucha tradición y también bastante gastronomía. Derivado de mis orígenes, yo empiezo la universidad en Ciudad Guzmán, la carrera de Derecho, y yo buscaba la especialidad en Derecho Mercantil, Derecho Corporativo, y pues prácticamente en esta parte o en esta región no existía como tal. Entonces, en ese momento, yo tuve algunos mentores muy importantes en mi vida. Uno de ellos es Odilon Campos Navarro, él es notario número 1 de Tuxpan, Jalisco, y él es una persona que me empezó a impulsar bastante en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, y inculcarme bastante el tema de lo académico, ¿no? Entonces, dentro de la universidad me toca en un momento terminado representar la universidad de Guadalajara, por ahí con Héctor Fixamudio y Jorge Carpizo, en Ciudad Guzmán. Y después de ello, yo tenía la opción de poder tener un intercambio a Europa, y el cual no opto por tomarlo, y vengo a la capital, ¿no? Aquí a Guadalajara. Llego por ahí de 2008-2009 y aquí empiezo la especialidad como tal de Derecho Corporativo, que tenía una especialización en temas de mercantiles y temas de comercio. Así es prácticamente como yo llego por acá. Y pues bueno, después de ello, yo aquí en Guadalajara empiezo a trabajar en el sector financiero. Mi primera chamba es en Grupo Salinas, donde funjo como ejecutivo financiero en una de las sucursales de banco. Y aquí pasa algo muy interesante. Yo conozco dos personas que fueron también mis mentoras de este lado, que es César Uribe Vera, que fue corredor público, digo, él falleció hace un par de años, y también Fernando González Castellanos. Los dos maestros, uno director de ciencias mercantiles de la universidad, y el otro también, que también él fue fundador del Instituto de Ciencias Forenses aquí en Guadalajara, entonces, pero también estaba muy metido en temas mercantiles. Uno de ellos en su trayectoria fue jurídico de Serfín, y el otro también fue encargado de temas bancarios y temas mercantiles. Bueno, entonces, yo en ese inter de mi vida, yo estaba estudiando casi dos carreras a la par, ¿no? Okay. Estaba estudiando y trabajaba, entonces sí, fue algo ahí medio complicado. Digo, aquí uno de mis hermanos, que no es de sangre, pero de vida, fue con los que yo estuve, con los que coincidimos viviendo por acá. Él me ayudó bastante, y yo estaba estudiando la parte de ser corredor de bolsa, y estaba estudiando la parte de leyes, y pues a su vez pues yo trabajaba por las mañanas. Y bueno, Grupo Salinas me daba la opción de poder estudiar y trabajar, pero yo cubría los fines de semana, entonces pues ahí era muy difícil de repente poder tener un poco de vida, ¿no? Después de este tema, yo paso de Grupo Salinas a Bancomer en su momento, posteriormente a Banamex, ya como en su momento Banamex, me toca esa transición de Banamex City.
y ya era corredor de bolsa en ese momento. Ok. Después de esto, ya que tengo esta posición, el maestro César Uribe, el que te comentaba, digo, Fernando fue alguien que me impulsó bastante en temas mercantiles. De hecho, él me regaló mis primeras tarjetas de presentación cuando, cuando llegué a Guadalajara. Y César Uribe me invita a participar en un proyecto académico con él, en un libro de Derecho Bancario de la Universidad de Guadalajara. Entonces, fui a auxiliar con él en temas de investigación de derecho bancario, derecho mercantil. Y después me invita a participar con él por ahí de 2015 en otro proyecto académico que fue la Reforma Financiera Fiscal de 2015 de México. Aquí fue donde yo me empiezo a meter más en esta índole de temas de escribir o temas de redacción y con fines meramente académicos, ¿no? Entonces, por lo cual me gusta bastante. Después de esta parte de Banamex, todo esto, yo paso a Inbursa. Y aquí es donde, digo, yo ya venía teniendo una trayectoria en temas de seguros. Por ahí tuve un altibajo con una situación, digo, no fue una situación mía, fue un cliente que me tocó a mí atender en su momento, de un seguro de vida con una mala experiencia por parte del cliente hacia la institución que yo representaba en ese momento. Y fue un parteaguas muy fuerte en el que dije que yo no quería saber nada de seguros y ve hacia dónde me he llevado la vida, ¿no? Digo, el medio es o amas a los seguros o llegas por accidente, ¿no? Exactamente. Entonces, después de ello, yo llego a Inbursa y en Inbursa sí tengo un papel más fuerte ya en temas de seguros. Y ya empiezo a meterme más en temas de riesgos ya de daños, ya otro tipo de seguros. Y al final, pues, yo seguía en este medio, ¿no? Financiero, más de la parte bancaria y más de la parte de seguros, ¿no? Por ahí de noviembre de 2014, yo conozco a una persona muy, muy importante en mi vida como tal, y con la cual coincidimos en el mundo profesional corporativo, que es Héctor González. Yo entro a SafeLink el 1 de diciembre del 2014. De hecho, este año cumplo ya una década en la empresa. Okay, y sí, gracias. Y en aquel momento, pues, esta división, pues soñábamos bastante, ¿no? En poder hacer un parteaguas en el tema del mercado. Digo, si bien las divisiones de la empresa llevaban más de 20 años, algunas de ellas, pero esta división como tal, pues, íbamos viendo cómo ayudamos a esta parte, ¿no? Okay. Entonces, lo que veíamos desde Héctor, con su experiencia de una trayectoria logística muy importante, y desde mi perspectiva, que yo venía pues del mundo financiero, del mundo de los seguros, veíamos que era algo muy complicado el hecho de poder asegurar una mercancía en ese momento, ¿no? Y que había muchos mitos y realidades. Digo, esa es la realidad, ahora sí valga la redundancia. Y el punto era que gran parte del aseguramiento de mercancías en México se daba a través del operador logístico, que es el freight forwarder, y que pues bueno, es una figura de las más importantes que hay en tema de los actores, ¿no? Perdón. No te preocupes. Entonces, y que gran parte de las cargas que se aseguraban, pues estaban posicionadas en mercados extranjeros, no en el mercado autorizado ni regulado por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas. Entonces, bueno, de este punto que partimos es que empezamos a decidir hacer algo muy distinto, algo más disruptivo, algo más sencillo, y no solamente el hecho de emitir una póliza, que en ese momento, digo, te puedo platicar mi experiencia, yo que venía del otro lado, tenías que mandar era algo bien increíble, que tenías que mandar un formato de 5 hojas, y después de las 5 hojas la aseguradora te daba una respuesta en 3, 4, 5, 6 días. Pues ya, o sea, en ese momento la carga o ya estaba siniestrada o ya había llegado a su destino, ¿no? Si era un tránsito local, entonces era muy difícil y no era muy práctico. Y había muchos mitos y realidades. Entonces, bueno, gran parte del mercado, como se encontraba en el extranjero, pues también no se sabía realmente qué pasaba, o sea, cómo me cubría, qué pasaba, todo esto. Y entonces empezamos a pensar y empezamos a soñar en esta empresa que fuera muy parecida al operador logístico, ¿no? Okay. Y de ahí empezamos, digo, todavía recuerdo, pues por ahí éramos, en esa división empezamos como alrededor de 2 personas, ahora somos más de 160 personas, y con prácticamente oficinas pues en todas las regiones de México, unas extranjeras, y pues bueno, ¿qué fue realmente lo que empezamos a hacer en ese momento? Estructurar una empresa como un corredor de seguros muy, muy diferente, que ahorita la figura que somos, pues se puede mencionar que somos un MGA, que es prácticamente
un broker de seguros un poco más profesional o más, o entre un inter con una aseguradora, en el cual nosotros, pues bueno, tomamos ya riesgos como si fuéramos una gran parte una aseguradora, digo, no como tal, digo, una aseguradora pues realmente es otra figura completamente distinta, pero sí suscribimos riesgos de cierta manera, desde nuestra trinchera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en ese sentido, creamos nuestros departamentos prácticamente iguales. Un departamento comercial, un departamento de operaciones, un departamento de atención a clientes, un departamento de administración y todo el músculo administrativo, ¿no? Desarrollo humano, administración, tesorería, finanzas, marketing, etcétera. Y con ello empezamos a hacer un modelo de negocio para darle al operador logístico, sobre todo, esa parte de el armado legal y fiscal para que tú no tengas un problema en primera. Porque, pues, obviamente, como bien sabemos, la legislación, como es un acto de comercio exterior, sí te llega a permitir que tú te llegues a asegurar en el extranjero, efectivamente. Pero si tú eres el dueño de la carga, el problema viene cuando tienes un intermediario, alguien que incentiva o motiva la colocación al extranjero, es donde ocurre esta situación. Y pues obviamente, si tu proveedor es extranjero, pues no te iba a decir, oye, es un acto ilegal. Entonces empezamos a cultivar un poco esta parte, empezamos a lanzar un par de capacitaciones y lo que veíamos importante era que no había un documento realmente que ayudara al entendimiento del tema del seguro. ¿Y qué hacíamos nosotros de este lado? Porque sí existen varios documentos, pero en Europa. Y el único documento al español que existía en ese momento, pues estaba en España, pero pues todo te mandaba a la legislación europea, ¿no? Entonces no había un documento como tal. Entonces ahí nos damos a la tarea, por allá del 2015, 2016, de lanzar un ejemplar de un libro. Y ahí sí, ahí empezó a ser también un parteaguas muy, muy fuerte, ¿no? Héctor cree en este proyecto que yo le digo, oye, pues yo creo que es algo importante porque no hay ningún documento realmente que te diga qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, un quién, cómo, cuándo y dónde, qué derechos tengo, qué obligaciones tengo y hacia dónde va, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea por ahí de hacer el primer libro, y el cual pues ya lanzamos como tal. De hecho, aquí cabe mencionar algo muy interesante. Una de las asociaciones que más apoyó y que ha apoyado durante esta trayectoria es Amacarga, o sea, la Asociación de Agentes de Carga de México. Por ahí desde que Moisés fue presidente, por ahí tuvimos la oportunidad de coincidir con él, con Judith, también en su momento, y todo el tiempo que hasta Judith sigue siendo actualmente directora por ahí de la asociación. Nos han apoyado bastante y de hecho el primer lanzamiento de este documento lo hacemos dentro de uno de sus eventos. Entonces, este documento realmente no es que lo tengamos a la venta, ni lo hicimos en ningún momento con fines de lucro. Tenemos una división muy académica, que se llama Saving Academy, que esta división pues principalmente es para eso, ¿no? Es para apoyar a todos nuestros clientes, prospectos, a cualquier empresa que se nos acerque así, trabaje o no con nosotros, y pues, simplemente damos un apoyo académico, un apoyo un poco técnico de lo que puede suceder o lo que puedes hacer, ¿no? Okay. Entonces, lanzamos esta parte, se hace muy fuerte el documento y después, posterior a ello, lanzamos un segundo tomo en 2017, 2018, por ahí, que es el azul, que es este, bueno, por aquí está, es este. Digo, el primero lo tengo ya más como reliquia, digo, me lo va a traer, pero bueno, este es un libro de una portada gris. Y bueno, este segundo, ya empezamos en ese momento nosotros a tener una relación con una asociación también que juega un papel muy importante, que es la ALSUM. Okay. La ALSUM, pues es la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, ¿no? Digo, marítimos porque realmente se le queda el término técnico y muy romántico de la creación del seguro de carga, que pues por allá fue a finales de los 1490, etcétera. Y el término marín es el segmento al que pertenece dentro de los seguros de carga. O sea, como bien comentábamos, los seguros se dividen en seguros de daños y seguros de personas. Seguros de personas, todo lo que tiene que ver con vida, integridad, salud, etcétera. La división de daños, pues es todo el daño a las cosas. Dentro de esta división, el ramo marín es donde se coloca el tema del seguro de transportes. Pero se queda con el romanticismo del marín, pero realmente aunque diga marín, ahí tú ves todo el tema de riesgos aéreos, marítimos, terrestres, multimodales, independientemente, ¿no?, de cualquier tipo. Entonces, esta asociación realmente lleva un poquito más de una década. De hecho, el Congreso de ellos fue aquí en México.
y su sede está en Bogotá. Y esta asociación, pues prácticamente es la que está impulsando precisamente la cultura financiera en toda Latinoamérica. Eso pues por el ataque que tenemos principalmente de los mercados primarios o de los países de primer mundo, se podría decir, en los que dicen siempre que los latinos no somos organizados, tenemos poca cultura financiera y pues bueno, al final de cuentas nosotros tratamos de ver la otra cara de la moneda, de ver no solamente señalarlo, sino cómo hacemos algo y aportamos un granito más de arena como asociación, como empresa, como persona, ¿no? Entonces, esta asociación es muy importante en todo en todo el medio, porque ellos prácticamente asocian a todas las aseguradoras que ven este ramo, a todos los brokers de seguros que ven este ramo, a todos los MGAs que ven este ramo, a todos los ajustadores que ven el ramo, especialistas, abogados, toda esa parte, y ellos tienen una visión académica muy fuerte en la que están todo el tiempo tratando de impulsar. Tienen un par de libros ahí muy interesantes también que hablan de este tema, mucha data en su biblioteca, de muchos casos. Digo, hoy veíamos uno de los casos de Baltimore, la situación, digo, tan lamentable del tema del puente. Y digo, ellos se encargan de documentar mucho esta parte, ¿no? Digo, si bien si hay empresas que van a estar enfocadas y contratadas y dirigidas a atender el siniestro, pero ellos van dando las perspectivas de todo el consejo que tienen y todos los socios que a su vez pues están trabajando en dar un poco más y aportar ese granito de arena. Entonces, bueno, ¿por qué comentaba de Alsum? Porque la realidad es que Alsum nos impulsa en este segundo libro y ellos ya lo reconocen y lo recomiendan como uno de los principales libros de Latinoamérica en temas de seguros de carga. Okay. Entonces, el libro tiene mayor fortaleza en ese momento. ¿Qué es el segundo libro? ¿Cuál es el que traes? Es este. El marítimo. Es Ok, perfecto. Sí. Seguro y el transporte de carga. Perfecto. Entonces, pues prácticamente es una guía para principalmente saber, básicamente muy rápido, qué tengo que hacer con el tema del seguro de carga. Cómo se maneja, cómo se constituye y evitar como esos mitos y realidades, ¿no? Entonces, así es que empezamos a apoyar bastante al sector del sector logístico, apoyándolo con capacitaciones, todo este tema. Fuimos también creadores del primer SOP en temas de la parte del siniestro, porque era algo muy, muy insólito y hubo una lucha ahí fuerte con el sector asegurador, sobre todo de decir, cada siniestro es distinto, sí, pero pues bueno, tenemos una data de siniestros de muchos siglos, y siglos porque pues el seguro de carga es algo muy romántico, porque el seguro marine fue el primer seguro que se instituyó o que se hizo como póliza, o sea, que tuvo la primera institución, como llamarlo seguro. Entonces, había bastante data, había bastante información. Entonces, lo que hicimos prácticamente fue hacer un quién, cómo, cuándo y dónde de un siniestro, que eso ha ayudado bastante en que no se pierda, digamos, un usuario en temas de servicios financieros. Si bien en México hay alrededor de unos más de 3.500 agentes de seguros personas morales, unos 15.000 agentes de seguros personas físicas, digo, cada uno con diferentes facultades para poder colocar diferentes tipos de instrumentos financieros. Pero los que tienen cédula B son los que estamos facultados para poder ofrecer el tema del seguro de carga. Ahora bien, el tema de este punto es que en México más o menos hay como alrededor de unas 18 empresas que lo ofrecen, pero 5 de ellas son las que están registradas y autorizadas. Y que son especializadas en el sector logístico. Las otras 13 o 12 son extranjeras sin registro y autorización, que eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Una, como operador logístico, la responsabilidad que comentábamos, ¿no? Que yo puedo tener una responsabilidad y esa historia de terror, ¿en qué puede culminar? En que yo como operador logístico aseguro a una empresa mexicana en el extranjero, la empresa mexicana no lo sabía, ocurre un siniestro, la empresa extranjera no le justifica ni motiva el rechazo del siniestro y simplemente le dice, venme a reclamar a Alemania, venme a reclamar a Argentina, venme a reclamar bueno, independientemente de donde se encuentre la compañía, ¿no? Y eso pasa porque no tienen las bases de la Comisión de Seguros y Fianzas. Correcto, no tiene el registro ni la autorización. Entonces, ¿qué sucede ahí? Como usuario, como asegurado, como dueño de la carga, ya tengo un problema porque, pues, principalmente, ¿qué pasa? Pues ya me robaron la carga o ya tuve un accidente, ¿no? Y después de eso, irme a pelear con una aseguradora al extranjero, bajo su legislación y en su territorio, se complica más. Ahora bien, este proceso es gratuito y es muy sencillo. Es el mismo que hacemos como cuando tenemos un problema con una tarjeta de crédito o con cualquier servicio financiero, ¿no? Vamos a Conducef. El hecho de que tú indiques en Conducef
que alguien, un tercero, te colocó, o te incentivó, motivó, o te entregó una póliza de un seguro de un extranjero, eso ya genera una situación. Digo, si bien la comisión o la parte de Conducef no actúan sino bajo denuncia, entonces al momento que esto sucede, pues bueno, ¿qué va a pasar? Muy seguramente van a intervenir al operador logístico que hizo esta acción. Ahora bien, por el lado del sector financiero, ¿qué puede ocurrir? Viene el tema de que ¿qué sucede? Viene el tema de que tienes una multa, detención del representante legal, digo, pero bueno, pues está la fianza, para que no llegue a ese grado. La multa es para la aseguradora que no tiene... Bueno, pero la multa es para el operador logístico, Ok. que ofreció el seguro que no estaba registrado y no autorizado. Ok, perfecto. Y el usuario de Ajá. servicios financieros, o sea, el asegurado, el dueño de la carga, va a Conducef. Ujú. Entonces, bueno, la multa va para el operador logístico, detención de su representante legal, pero con la fianza pues no llegas a ese grado. Ok, aquí me Sí, gustaría adelante, como adelante. afirmar, o más bien como aclarar un poquito. Entonces, yo, por ejemplo, nosotros que Ujú. tenemos una agencia de carga, aquí sería importante, precisamente a lo mejor te interrumpo Sí, no, adelante. para puntualizar esto. Yo como forwarder, como intermediario de servicios, si yo te contrato a ti, empresa extranjera, por ejemplo, cualquier X empresa que Ujú. viene al extranjero, no tiene la licencia de la Comisión de Seguros y Fianzas, llegó obviamente, ¿qué va a pasar? Conducef va a buscar a alguien que se haga responsable en México. Y Efectivamente. este va a ser la empresa de forwarder que le aseguró la mercancía con el tercero. Sí, Entonces hay que cuidar mucho también como forwarder con quién aseguras. con quien aseguras. Ok. Eso es muy sencillo, porque hubo muchas malas prácticas y me ha tocado verlo durante esta década que he estado muy activo en este sector, en el que te cortaban parte de la póliza y no venía la entidad. Porque, digamos, tú puedes conocer, voy a poner algunos ejemplos, AXA, CHOP, HD, no sé, pero puede ser que tú estés contratando un AXA con su entidad en Francia y no es la Exactamente. misma ¿Qué pasa entidad, mucho? que no es la misma la entidad de AXA México. Entonces te cortaban ese tipo de información y, bueno, obviamente es un mercado muy de nicho. Pues a tú al conocer tanto el formato, toda esta parte, pues tú confiabas en lo que te decían y no sabes que estabas comprando a lo mejor un problema. Entonces, ¿qué pasa? O, bueno, ¿y en qué acaba en esta historia como tal de terror y por qué somos muy incisivos en eso? Porque si bien va a venir la multa, va a venir el tema del comunicado de la comisión, que este operador logístico está teniendo malas prácticas en servicios financieros y que ahí, Ok. imagínate un golpe de esos, una Ujú. autoridad financiera que te publica que tienen malas prácticas. Bueno, Es correcto. después de ello, si el dueño de la mercancía te inicia un procedimiento civil o mercantil, o dependiendo los documentos que se tengan, por daños y perjuicios profesionales, el operador logístico sí puede, por decreto de un juez o por una resolución de un juez, ser acreedor de poder pagar todo lo que es el afecto a un tercero. Ok. O sea, es como la historia como culmina, ¿no? Como tal. Ajá. Entonces, vemos dos cuestiones. Una, por el lado del sector financiero, pues la multa del comunicado, y por la parte civil o mercantil, que pueda ser acreedor de pagar una responsabilidad. Eso, y adicional que pues el dueño de la carga ya se quedó con un problema más fuerte de que no pudo recuperar su inversión, tiene que ir a pelearse con la aseguradora en el extranjero y pues bueno, al final todavía tiene que ejercer un juicio aquí en contra de su operador logístico. Y lo comento de esta manera, ¿por qué? Porque gran parte del aseguramiento de este sector o de carga se hace a través de emisiones por certificados. Ok. Se hacen de embarque por embarque. Y eso por bastante apoyo al tema de las empresas medianas, empresas pequeñas, las pymes, o también grandes empresas que le transfieren la responsabilidad de todo lo que le llega a pasar a la carga al operador logístico. Entonces, es este nicho de mercado de emisión de certificados o aseguramiento por embarque realmente es un sector muy fuerte. ¿Y por qué se hizo fuerte? Principalmente porque anteriormente, pues, una pyme que tenía 2, 3 embarques a asegurar al mes, pues sinceramente para una aseguradora no era tanto de apetito. Exacto. Entonces, tú llenabas un formulario, mandabas tu formulario, y lo que pasaba era de que, pues una de dos, te ponen una prima mínima, que era muy Ujú. elevada para tu empresa, o la otra simplemente te decía, bueno, sabes que el riesgo no es de mi apetito y no te puedo presentar una propuesta. Ok. Entonces se quedaban sin cobertura. Entonces por eso es que el operador logístico es parte esencial de este canal de venta y otra la parte de comunicación y de la parte de apoyar a la cultura del tema del riesgo. Porque también nos pasa bastante, digo, y esto hablando solamente en temas de riesgos nacionales, no terrestres, que es como más la,
la cuestión en las que se centra bastante el tema del riesgo, ¿no? Que hablamos de que sí, México está tipificado en el tercer país a nivel mundial de robo, desde 2017 eso no ha cambiado, simplemente 2023 aumentó más o menos entre un 4 al 5%, se estima el cierre, bueno, ya salió el reporte, perdón, miento, la semana pasada, el anual, que cerró más o menos con alrededor de más de 22,000, 23,000 robos. Y más allá de eso, también tenemos un siniestro muy silencioso que es el tema de accidentes, es el tema de volcaduras, que la volcadura va a acabar en un robo, o sea, va a acabar en un camión volteado o en una situación de accidente, y tenemos pues esta parte de que las personas que se llevan la mercancía que está expuesta en la carretera, ¿no? Entonces al final, más allá de los daños materiales, pues también acaba en un tema de robo. Y México pues se encuentra en el 7º lugar de accidentes viales a nivel mundial y en 3º a nivel LATAM. Entonces, la realidad es de que son dos siniestros con los que tenemos muy latentes, ¿no? O que realmente lo vivimos o lo vemos todo el tiempo. Pero algo que nos llama bastante la atención también es que pues gran parte de las mercancías de tráfico internacional, digo, si bien tenemos Estados Unidos a un lado, y como bien lo hemos comentado, no todo es malo, el Mexican Moment, México como primer socio comercial, que ahorita se viene todo el tema del nearshoring y que es algo muy interesante para el país, es que también el tema marítimo es uno de los tráficos más importantes de México. Es correcto. Pero lo que nos llama la atención bastante es que, por ejemplo, nos reunimos constantemente con operadores logísticos que nos indican que son especialistas en temas marítimos. Y cuando llegamos a un riesgo que es muy complicado y que es un tema de avería gruesa, nos dicen que no saben qué es. Uh-huh. Cuando ellos son los asesores que te están promoviendo el tema de pues trae tu carga por medio marítimo, pero pues le tienen que saber también los riesgos que pueden ocurrir. Si bien el porcentaje es menor, pero los buques que más se pierden en el mar cada año son los buques de carga o los que tienen un tema de accidentes. Digo, mismo caso, hoy vimos un caso de esos, ¿no? Es correcto. Entonces, el hecho de que no se sepa qué sucede en este tipo de cuestiones, pues sí es bastante alarmante porque pues uno de ellos, o sea, tenemos un riesgo en el mar, una situación de sacrificio de mercancías, para salvaguardar a la tripulación, en primera, digo, la vida es lo más importante, después al buque, y tenemos una caída de contenedores, toda esta parte, ¿y qué sucede? O sea, realmente, pues la mercancía siempre va a viajar por cuenta y riesgo del cliente, ¿no? Digo, eso es lo que podemos ver en todas las guías, en el BL, en el Agribill, en la parte de México, como bien sabemos, pues la responsabilidad del transporte terrestre de carga es el tema de las 15 UMAS por tonelada, que vienen marcadas en el artículo 66 de la Ley Caminos, Puentes y Autotransportes, que prácticamente, si lo traducimos en pesos, son como 1,800 pesos por tonelada. Es correcto. Entonces, y el problema es que, más allá de que es un problema del sector logístico, es un problema, yo creo, como sociedad, como empresarios, porque nos ha tocado también ver, en pláticas que nos toca participar, en, no sé, en universidades, en Secretaría de Economía, etcétera, o en cámaras de comercio. Digo que también la cámara aquí en Guadalajara también fue un punto muy medular cuando iniciamos con toda esta parte para poder empezar a impulsar toda esa cultura financiera. De todos los foros, te soy bien franco, en el 95% de los foros, el dueño de la carga no sabe cuánto le van a reembolsar. Ni una situación de un siniestro marítimo, ni un siniestro aéreo, ni un siniestro terrestre. Muchas veces se cree que yo le voy a reclamar a mi operador logístico. Aquí tenemos una situación, una situación complicada, porque el operador logístico no tiene una regulación como tal, o sea, en la figura legal. Entonces, ¿qué sucede? Se identifica al transportista, porque obviamente, o sea, el operador logístico, el freight forwarder, no tiene camiones, no tiene aviones, no tiene barcos. Sí, es un intermediario. Un intermediario. Y digo, más que un intermediario, creo que es un coordinador, que en vez de que tú te tengas que, como empresario, que dirigir a una aduana, a un transportista, a una naviera, toda esta parte, pues él realmente es un facilitador de esta parte. Y que por el volumen que él representa, muchas veces te puede salir hasta mucho más barato que tú comprarlo directamente el servicio. Lo mismo que pasa con la aseguradora. Efectivamente. O sea, el mismo modelo que nosotros manejamos es que, voy a poner un ejemplo de este mismo índole. Tú eres una empresa que aseguras 10 contenedores al mes, ¿no? Pero vamos a ponerle, tú eres Importadores Jalisco, ¿no? Entonces, Importadores Jalisco genera una prima de $100,000. Vamos a ponerle un número así al año, ¿no? Pero ¿qué pasa si Importadores Jalisco el día de mañana tiene 1 o 2 siniestros? ¿Qué puede suceder? ¿Qué pasa con Importadores Jalisco? Se va a volver para la aseguradora
una situación de siniestralidad. Ok, perfecto. Nos fuimos a un pequeño corte, amigo, pero regresamos. Nos estabas platicando un poquito de las cláusulas que invoca la aseguradora. No sé si nos puedes continuar con eso. Sí, y te comentaba Edgar, esta cláusula de siniestralidad, pues te la pueden invocar por el hecho de sobrepasar los siniestros que ya te van indemnizando versus lo que se está generando de prima. Entonces, en este sentido, la aseguradora te va a invocar la cláusula y te pueden modificar cualquier condición de tu contrato de seguro. No es que aunque tengas un año, que te diga que tienes un año de cobertura, etcétera, te pueden respetar las condiciones si existe una desviación de siniestralidad importante. Entonces te invocan la cláusula, te dicen 30 días, bueno, al momento que te hacen el reajuste, te dicen, va a quedar así y ya va a empezar a aplicar en 30 días. O simplemente te dicen, ¿sabes qué? Ya no es un riesgo de mi apetito, ya no me está haciendo negocio, digo, esa es la realidad. Por consecuente, ya no te puedo asegurar a partir de 30 días. Okay. Entonces, eso pues te pone en una situación de bastante riesgo como empresa. Entonces, el modelo que hemos venido manejando en el hecho de que tú tengas un pool en el que estamos asegurando a más de 5,000, 6,000 operadores logísticos, a través de ellos asegurar 30,000, 40,000 empresas, pues obviamente, o sea, si tenemos un siniestro, nos impacta de una manera mucho menor. Entonces, digamos, toda esa información, digamos, todo este apoyo, toda esta parte, todo el modelo disruptivo que llegamos a hacer, y un poquito más allá ahora, con el tema tecnológico, pues generar ese tema de desarrollo tecnológico, porque si bien al inicio de la plática te comentaba, ese formato que era de 5 hojas, 5 días, toda esa parte, ahorita te puedes emitir una póliza en menos de 2 minutos. Y es más, desde tu propio sistema. Entonces, la realidad es que es muy sencillo, es muy rápido, y ahora ya es con los datos muy básicos. Entonces ya no se ahonda tanto en datos que al final te los voy a pedir a la hora del siniestro. Entonces, ¿para qué te los pido al principio si te voy a complicar más al momento del aseguramiento, ¿no? Y bien, o sea, todo este tema de capacitación, toda la parte académica, digo, si bien lo hacemos principalmente para que conozcan toda esta parte de riesgos, como bien te comentaba, desde la parte marítima, aérea, terrestre, multimodal. Y siempre algo que ha sido muy importante dentro del desarrollo de SafeLink ha sido esa alianza con las diferentes cámaras, ¿no? Digo, ahora estamos impulsando bastante el tema del AmCham, participamos con muchas cámaras en la parte del norte. Aquí en Jalisco la Cámara de Comercio ha sido también un punto de referencia muy fuerte. Entonces, realmente las secciones de comercio exterior de las cámaras actualmente especializadas en este sentido, sí ven temas de problemáticas muy, ¿cómo se puede decir? Como muy importantes, y sí participan personas que saben del tema. Porque nos pasaba al principio que cuando no había tantas las secciones especializadas en diferentes cámaras, pues un día estabas con todos los importadores y llegaba a hablar, no sé, la persona encargada del alumbrado público del estado. Entonces, yo lo que puedo recomendar en ese sentido es sí hagan alianzas con cámaras, es lo más importante que hay en el tema de relaciones públicas, pero que tengan secciones especializadas en tu sector o un tema de comercio exterior. Sí, que esté especializado en la área precisamente que tú te dedicas. En el tema de seguros no es que te vayas a ir a un área que tenga seguros, sí, sino más bien lo tuyo va enfocado al comercio, te vas a círculos de comercio exterior. Y vas a hablar ahí de temas y problemáticas y cómo se van resolviendo de una forma muy importante. Bueno, continuando un poquito con toda esta trayectoria, de este tema de los riesgos, es que después conozco una persona que esta persona representa al Consejo de Seguridad Empresarial de México. Se llama Eduardo Hernández. Él es un enlace principalmente con el Frente de Seguridad Empresarial de Colombia y con la Dirección de Investigación Criminal Interpol. Entonces, con él empezamos a trabajar en otro documento muy importante porque lo pudimos traer a México. Lo traemos a México el año pasado. De hecho, fue una de las conferencias de Expo Summit el año pasado. Ahora, por aquí viene la renovación del documento, que de hecho prácticamente es este. Este documento también, igual lo podemos a su disposición. Ahorita hacemos una dinámica al final. Sí, claro que sí. Es una guía de seguridad logística en el cual participa a cargo del Frente de Seguridad Empresarial de Colombia y que a su vez pues es una parte de la dirección de Interpol. Es bien importante porque habla de toda la guía, de todo lo que tienes que hacer, de considerar y tener en cuenta para poder mitigar los riesgos en la cadena de suministro. Ese documento, si bien no se sabía tanto antes porque era muy cerrado, ahora la última edición fue internacional, se abrió a toda la TAM y aparte
se habló ya de un capítulo del tema de los seguros para la logística internacional o para la cadena de suministro. Entonces, ya hay importancia desde las autoridades, de los principales organismos de seguridad. Y bueno, este documento se lanza el siguiente en 2025, por ahí ya les estaré avisando dónde lo pueden adquirir y toda esta parte, pero la realidad es de que también esta versión también está digital, yo se los comparto sin ningún problema. Y bueno, todo este preámbulo que yo les venía comentando es precisamente porque acabamos de presentar un último libro, lo que fue en octubre pasado, principalmente con ALSUM, con la asociación que les comento de la parte de riesgos logísticos en Latinoamérica. Y con ellos sí es un documento que es un compendio realmente legal, que es este libro. Ok. Sí. Que prácticamente concentra cuál es la responsabilidad del transporte terrestre de carga en cada país de Iberoamérica. A veces es complicado meterte a las leyes de los otros países, a pesar de que hablamos español, pues hay terminologías muy regionales, y después de ello hay algunos países que aún no tienen formato de leyes digitales. O sea, sí los tienen, pero es la ley escaneada. Entonces tienes que meterte a revisar, leer toda esta parte. No hay un buscador, no hay un facilitador en ese sentido. Entonces, bueno, este libro en qué se centra principalmente es en que si yo tengo un robo, un daño, una pérdida de la mercancía y es un riesgo atribuible al transportista, ¿cuánto me puede indemnizar en cada país? Okay. Y si al final de cuentas yo no estoy convencido, y si me voy en la instancia legal, ¿cómo se han pronunciado? La primera instancia, la apelación y el amparo ante las Supremas Cortes, etcétera. Entonces, habla de eso y cuánto dura mi derecho de seguro, en caso que tenga seguro a mi carga, en cada uno de los países. Entonces, es un compendio, por ahí que lanzamos, este es el último, y digo, en México lo pudimos presentar ahora mismo caso, lo que yo te comentaba, en la Asociación de Agentes de Carga de México en Amacarga lo pudimos presentar en la cena de fin de año, y por aquí en Guadalajara lo pudimos presentar en la cena de fin de año de Canacar. Entonces, son cúpulas pues, bueno, que nos ayudan bastante en este rubro, ¿no? Y digo, vamos a tener diferentes eventos ya en Ciudad de México y algunos otros que también por aquí les estaremos informando. Ahora bien, toda esta división académica, lo que hacemos nosotros es, pues principalmente, darle esa capacitación técnica a todos los operadores logísticos, a sus áreas de comerciales, operativos, gerencias, direcciones, hasta donde ellos lo quieran requerir, y les pedimos un certificado. Y estas capacitaciones pues van en ese tenor, de saber cómo funciona el seguro de carga, cuáles son los clausulados, cómo aplico mis cláusulas, qué pasa en un robo, qué pasa en una volcadura, qué pasa en un riesgo aéreo, un riesgo marítimo, etcétera. La capacitación regularmente dura entre 1 hora, 15 minutos. Y tenemos otra capacitación muy, muy importante que es una de siniestros, que te explicamos pues todo el SOP, qué documentos tienes que entregar, porque aquí es donde también ocurre algo muy importante, que muchas veces los textos de las compañías de seguros, al no estar homologados, tú ves un texto de una compañía a otra y puede ser lo mismo, pero lo nombran diferente. Y hay veces que solamente te dicen, voy a poner, por ejemplo, algo, ¿no? Te dicen, tiene que llevar un monitor activo, ¿no? Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué es un monitor activo? Es correcto. O sea, ¿y cómo lo pruebo? Porque al final lo tienes que probar. Entonces, pero jamás te dicen que tienes que, hacer un plan de acción ante la autoridad de seguridad pertinente. Y lo tienes que demostrar, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Con un folio del 911, el 911 que te dio la atención en ese momento que se hizo el reporte de que un transporte dejó de aparecer en el registro del GPS, o ya tuvimos completamente comunicación ya nula con el operador, o se desvió de la ruta y no da respuesta, etc. Después de eso, ¿qué documento tiene que expedir ese GPS o esa plataforma para poderlo probar? O sea, y todo eso no te lo dicen. Entonces, después vemos algo importante. Es esa frase que de verdad nos pega bastante en el sector financiero de los seguros no pagan, ¿no? Busquen cómo no pagarte, ¿no? A eso iba. Sí, pero bueno, entonces la realidad es de que yo en todos los foros que me toca participar, yo siempre lo digo, el responsable en este sentido es el corredor de seguros o el asesor, que no asesora bien a su cliente, se mete en un ramo, un rubro que no conoce, lo medio asesora por ganarse una comisión y después viene la historia de terror cuando tiene un siniestro. Entonces, yo sí creo que se puede mejorar bastante en ese sentido y la especialización va a ser hacia donde tiene que tornarse el mercado y hacia las alianzas estratégicas. Digo, desde la parte de cómo estoy aportando a mi mercado,
cómo estoy cambiando el mercado en favor positivo, bajo qué cúpulas empresariales me estoy apoyando o a través de qué cúpulas estamos empujando la parte de la cultura, pero la realidad es de que si no es una estadística, más del 55% de siniestros en México se indemnizan. O sea, la estadística es muy buena. Más o menos, más de un 20% se quedan en el limbo de que no sabemos si el dueño de la carga tenía una póliza por su cuenta y él activó, si llegó a un acuerdo con el operador logístico, el transportista, simplemente se quedan en el limbo sus siniestros, y el restante sí son los que se rechazan. Y principalmente los rechazos recaen siempre en medidas de seguridad inconclusas. Tenía que ir por carretera de cuota, no se fue en carretera de cuota, tenía que traer un monitor activo, no pudo probarlo, o tenía que dar un aviso a la autoridad con un protocolo de acción, reacción o código rojo y no lo pudo comprobar. Entonces, toda esa parte de las capacitaciones nosotros las hacemos, y digo, no tienen costo, las hacemos prácticamente pues por poder apoyar a nuestro sector como tal. Entonces, digo, todo esto que hacemos principalmente es pues por esos mitos y realidades que había en el mercado, ¿no, Edgar? Ok, perfecto. Y aquí te podría decir que al final el secreto de SafeLink ha sido, a lo largo de lo que hemos escuchado, una, la capacitación, otra, hacer, que lo platicábamos ahora en Aguascalientes, en el evento que estuvimos del Nearshoring, que precisamente la diferencia, yo he visto que ha hecho grande a SafeLink, una son las alianzas, las cámaras de comercio en las que forman parte, pero yo creo que lo más importante, y lo acabas de decir tú, es capacitar a la gente que te está comprando para que sepa qué hacer al momento en que le pase algo. Que al final un siniestro. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la mala costumbre de contratar una póliza de seguro, ahí la tengo y el día que me pase algo veo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero como tú dices, o sea, hay temporalidad, hay cosas que se necesitan hacer en el proceso de un reclamo para que pueda ahora sí ser válida la póliza. Y que si no lo haces, pues obviamente cae en el porcentaje que tú mismo dices. Correcto. Sí, de hecho, parte del éxito que ha sido, pues bueno, parte de ello es el capital humano. Digo, la realidad es el equipo de trabajo que hemos formado, que siempre ha estado dedicado en servir al cliente, porque yo siempre lo he dicho, las personas que venden seguros, cualquier tipo pueden vender lo que sea, ¿no? O sea, el hecho de vender un intangible es algo muy complicado. Y más en este rubro y más en un nicho como el que estamos. Y la realidad es de que el equipo que tenemos, pues realmente buscamos desvivirnos por la atención del cliente. Por eso, por un lado, y el otro, la parte de la capacitación y la parte académica es muy importante, porque una vez que ya se entiende el tema de riesgos, pues puedes ir viendo cómo lo se puede en una. Ya lo reconociste, cómo lo administro y ahora cómo lo transfiero, ¿no? Y eso pues habla principalmente de prevención, que es hacia donde se está tornando todo el mercado del sector asegurador. Si ahora bien, con el tema del nearshoring, hay preocupaciones, sobre todo por el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad es un tema que nos ha afectado bastante en el país, sobre todo en el ámbito de comercio, sobre todo porque en México estamos teniendo dos cuestiones muy complejas en temas de siniestros que no se ven en otros países. Y eso, ¿qué sucede? Vamos a ver después en algunos momentos propuestas de 0% deducibles, vamos a ver propuestas de tarifas muy bajas. Efectivamente, digo, yo también te puedo encontrar una propuesta muy baja de servicio, pero vamos a ponerlo por un ejemplo, ¿no? Digo, y no quiero hablar de marcas, ¿no? Pero tú quieres tener un celular de alta gama o quieres tener un celular de media o poca gama. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, en algún momento el celular de poca gama va a tener mala resolución en una fotografía, o mal almacenamiento, mal sistema operativo, etcétera, y pues al final va a cumplir su función Sí, es correcto. principal, que puede ser mandar un mensaje de llamada, perfecto. O sea, ahí más no hay ningún tema. Pero ya si buscas algo más robusto, algo más adaptado, algo más personalizado, algo más que vaya un poco más allá de de lo básico, pues es donde está la diferenciación. ¿Y a qué voy con este punto? Porque muchas veces nos comentan, ¿no? Lo mismo que pasa en el sector logístico, ¿no? Yo ya tengo a alguien más que me está ofreciendo $10 abajo, $5, 20, 30, no sé. Pero el problema, ¿cuál es? La evolución del riesgo en México, esta póliza que estas pólizas que hemos venido manejando programas de seguros, hemos ido nutriendo año con año, conforme a cómo se va evolucionando el tema del riesgo. ¿Qué riesgos te puedo comentar en este momento? Y que muchas veces no se tienen contemplados en tu póliza, muy seguramente que tengas básica o normal que puedes contratar, ¿no? Una, los robos en instalaciones, que es el segundo hecho de robo en México. Y aquí partimos de un punto. El seguro de carga cubre mercancía en movimiento, o sea, transporta mercancía de un punto A a un punto B.
Pero cuando la mercancía se encuentra almacenada, ¿quién paga? Cubre el seguro de carga, es el seguro de bodega, es el seguro del transportista o hacia dónde me torno, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que hay extensiones de cobertura que se han logrado. Entonces, tu mismo seguro de carga te va a cubrir. Y vamos a poner un ejemplo. Tu carga se libera el viernes de Manzanillo y no hay quien la reciba en Guadalajara el fin de semana. Y la tienen que ingresar a un patio de un transportista viernes, sábado y domingo para poder salir a ruta el lunes. O vas a ingresar a un estado que tiene horario de tránsito y se tiene que quedar tu mercancía pernoctando en algún punto. Son paradas. Entonces, ese tipo de extensiones, como bien te comento, nos ha dado la estadística que es el segundo hecho de robo. El de tránsito es el primero. Pero el segundo hecho de robo que sea en instalaciones es algo muy raro y para todos los países. Que llegue un comando armado, que extraigan tus mercancías de una bodega, de un patio, de tus mismas instalaciones, o como hemos visto en los últimos casos, en los últimos años, que son casos muy aislados, el robo dentro del aeropuerto de la Ciudad de México, que fue de $1 millón, con una camioneta camuflajeada de la autoridad, los 2 robos en Manzanillo de los recintos fiscales. Entonces son riesgos que no están contemplados en las pólizas normales. O sea, si es el mismo caso de un auto, tú puedes ver cualquier póliza, pero vas a buscar una mejor adecuada para tu vehículo, ¿no? Pero bueno, ¿y qué otro tipo de riesgo ocurre constantemente? Ahora hablando de temas de nearshoring, es el tema de cruces fronterizos. Si bien tu póliza va de un punto A a un punto B en movimiento, carga en movimiento, y esa extensión de cobertura de que la mercancía, digo, tú vas a saber más que yo de eso, Edgar, tú eres más especialista en ello, tú sabes cuánto tiempo se tarda la mercancía en cruzar. No es que llegue y haces el transfer, la cita a la aduana y cruza. Se está tardando más o menos entre 7 a 10 hasta 12 días. Sí, es correcto. Y mientras esa carga está almacenada, ¿qué sucede? ¿Quién me la está cubriendo? ¿Dónde se está protegiendo? ¿No? Entonces, digo, ese tipo de coberturas son las que se van yendo hacia la especialización y hacia cubrir las necesidades que se están presentando en el tema. Irla adaptando con el tiempo y con el proceso real. Correcto. Entonces, prácticamente eso es hacia donde yo quería ir. Hay productos, sí, como cualquier producto que compramos el día a día, ¿no? Pero obviamente las calidades pues van a ser completamente diferentes. Ahora, muy bien, amigo. Me gustaría aclarar aquí a lo mejor un punto. Hablamos de la Comisión de Seguros y Fianzas. Sí. Hablamos de que no todas las empresas están obviamente registrados en esa institución. Correcto. Que el forwarder o el intermediario o la persona que ayuda a asegurar la mercancía o el intermediario del prestador de servicio, se puede decir que también corre un riesgo, si no es que corre el riesgo en caso de que la empresa aseguradora no esté en México. ¿Hay alguna manera, o tú nos puedes decir, oye, sabes que estas empresas sí forman parte de, cómo lo pueden revisar los importadores, los operadores logísticos? Decir, oye, ¿sabes qué? Me acaban de ofrecer una póliza, está a lo mejor un poquito más interesante que la que tengo, me vendieron las perlas de la Virgen, entonces, ¿dónde lo puedo revisar? Perfecto. Sí, digo, comentando lo que por ahí en la reseña que platicamos, Edgar, el mercado mexicano estuvo colocado en su 90% de operadores logísticos en el extranjero. Y principalmente por dos temas inicialmente. El primero, por desconocimiento. Y porque sí tenían, o esta empresa hizo un modelo muy disruptivo de negocio, la verdad que eso que hay que aplaudirlo, y muy sencillo. Y te daban las opciones muy fáciles. Pero el problema era poderte registrar y autorizar por la autoridad. Y el segundo es una póliza de responsabilidad civil del operador logístico. Esa póliza, ese rubro de responsabilidad civil, sí es un rubro que no hay opción. Tienes que contratarlo completamente en tu país. ¿Por qué? Porque si tú lo contratas para ti, como empresa, pero el que va a recibir el beneficio es un tercero que tú afectes por tu servicio profesional. Y vamos a ponerle un ejemplo, ¿no? Tu embarque viene de China y viene a Manzanillo, México. Y por algo el sistema que tienes a lo mejor no es tan exacto, o la chica de operaciones es nueva, o la persona de operaciones es nuevo, etcétera, y lo manda a Manzanillo, Panamá, ¿no? Entonces, obviamente va a haber afectaciones en temas de atrasos de la carga, penalización del precio de la mercancía, reexpedición de mercancía, almacenamientos, demoras. Es un proceso muy largo. Entonces, esta póliza en México no existía. Si bien, aunque las aseguradoras que están en México registradas y autorizadas lo ofrecen en otros países, en México no. Y volvíamos al punto, porque el operador logístico no está regulado en la actividad como tal. Entonces, había una situación ahí de choque en decir,
lo hago, no lo hago, no, mejor no me meto. Entonces, ¿qué pasaba con esta compañía que te condicionaba el que tú puedes contratar esa póliza para poderte, y bueno, te vendo el seguro de carga y te vendo la póliza de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, nosotros pues, nos dimos a la tarea de lanzar la primera póliza de responsabilidad civil. De hecho, por ahí de entre 2016 y 2017, lanzamos una segunda póliza en 2020 y una última modalidad el año pasado, que fue por embarque, ya no por ya no fue de forma anual, sino error o omisión por embarque. Entonces, ahora bien, aquí va con este punto. Cuando no existía la póliza en México, la ley te dice, una póliza de responsabilidad civil no la puedes contratar en el extranjero. La de carga sí, si es un acto de comercio exterior, impo-expo, pero si la contrata el dueño de la carga. Al final el dueño de la carga es su patrimonio y es su problema. Sí, es el interesado al final. Si tiene un problema, no puede venir conmigo como autoridad porque no está en mi jurisdicción esa compañía que él decidió contratar en su operación de comercio exterior. Entonces, perfecto. Pero la póliza de responsabilidad civil te decía la ley, no la puedes contratar en el extranjero. Pero el operador logístico que decía, no la puedo contratar, pero no hay producto. O sea, no hay oferta. Y hay demanda. Entonces, ¿qué hacemos? Y empezaron a irse por ese lado. Ahora bien, después de ello, al estar como en la actividad no regulada. 2, un seguro de nicho de mercado, que la realidad en México la experiencia o la parte fuerte lleva más o menos como alrededor de 10, 15 años, pues realmente había bastante desinformación. ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Qué es lo que puedo hacer? En la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el apartado de cómo encontrar a mi agente, y en la parte del registro de aseguradoras, tú puedes descargar la base de datos de todos los agentes de seguros registrados y autorizados en México, y a las aseguradoras que están registradas y autorizadas. Y hasta quién representa legal y viene toda esa parte es pública. Sobre todo esto se vino tornando después de lo que pasó con el FOBAPROA. Entonces, el sector financiero, pues ahí se interesó bastante en el tema de, ¿cómo vamos a dar certeza a las operaciones financieras al usuario? Y después, que sea todo transparente de quiénes están detrás de una compañía y toda esta parte. Entonces, así es como lo pueden comprobar, porque puede ser que el día de mañana te llegue una propuesta, te digan, te das un deducible a cero, ahora tarifa por mitad de lo que te están ofreciendo actualmente, y tú puedes decir, bueno, pues deducible a cero, voy a ahorrarme la mitad del seguro, pues vamos viendo, ¿no? Y después viene el siniestro, estaban registrados, autorizados, y pues ya platicamos un poquito sobre lo que sucede, ¿no? Pues muy bien, amigo. Si nos lo permites también, yo creo adelante. que este link, y si nos lo compartes, nos gustaría dejarlo también en la parte de abajo de este podcast. Amigo, créeme que me tienes impactado. O sea, yo nomás estoy escuchándote todo lo que nos estás platicando. Creo que son temas muy importantes. Son temas que incluso yo con 9 años ya en este medio no lo sabía. Y te puedo decir que va a haber una segunda parte, si me lo permites. Sí, con mucho gusto, Edgar. Creo que después te vamos a invitar de nuevo para que nos platiques un poco más. Creo que les va a interesar mucho lo que nos puedes contar. Y amigo, nos gustaría aquí ahora volver un poquito a tu persona. Nos gustaría saber precisamente, yo te conozco, hemos compartido ya temas de revista, hemos estado en muchos eventos juntos, pero me gustaría saber ahora, obviamente el Esaú, de lo que empezamos al inicio, que fue esta persona que se vino a Guadalajara a buscar nuevos horizontes, empezó a estudiar unas maestrías, tuvo el apoyo de obviamente grandes empresas como Grupo Salinas, como Banamex, como Citibanamex, como Inbursa, todo eso. Al día de hoy, ¿qué pudieras darle de consejo a la gente que nos escucha que marcó la diferencia de a lo mejor lo que eras antes a lo que eres el día de hoy? Que representas, obviamente, sé que esto me gustaría checarlo ya en el próximo podcast, que te han mandado a otros países, has estado viviendo en Guatemala, has estado en Perú, conoces muchísimos países que al final fuiste tú quien los aperturaste. Entonces, esto me gustaría también checarlo después para que nos compartas qué es el abrir una empresa en el extranjero. Pero me gustaría más enfocarme en cómo se ve Saúl. O sea, ¿tú creías que ibas a llegar a esto? ¿Cómo lo llegaste? ¿O cuál se puede decir que fue lo que te llevó a donde estás tú? Perfecto. Gracias, Edgar. Sí, digo, pues como bien comentas, ahí tuvimos la oportunidad de ser galardonados el año pasado. Bueno, todavía tenemos el trono, ¿no? Exactamente. ¿Hasta qué meses? Creo hasta, que sí, hasta agosto, ¿no? Mientras seguimos siendo los jóvenes de T21. Sí, somos jóvenes del año. Entonces, bueno, mira, yo vengo de una persona que me ha marcado toda la vida, que es mi mamá. Mi madre sigue viviendo en Tuxpan. Sí, nunca se ha querido venir para acá.
Ok. Digo, Tuxpan es un lugar muy pintoresco. Digo, por ahí luego nos dicen que somos el Triángulo de las Bermudas de toda esa región, porque pues es un lugar que colinda con Colima, en Michoacán, y Ujú. como bien saben, son regiones por ahí medias complicadas. Pero ahora bien, mi mamá pues es una señora que siempre me inculcó trabajar. Y a pesar de toda la circunstancia que había nuestra adversidad, porque digo, te tengo que platicar un poco más de mi vida. Yo estoy aquí de puro milagro, de hecho soy como un milagro ahí de la región, de médico. Ajá. Médico y ahí medio milagroso y todo ese tema, porque yo tuve peritonitis a los 2 años. Ok. Entonces tuve una situación de la cual estuve en el hospital como 30 días, más de 30 días. Bueno, veníamos de escasos recursos, mi mamá soltera. Entonces, pues mi mamá, la verdad, hasta la fecha nunca ha sabido cómo logró sacarlo adelante, ¿no? En ese momento de su vida. Pero lo que ella siempre, y el recuerdo que tengo, bueno, mi mamá todavía vive, pero el recuerdo que tengo de ella hasta la fecha, de hecho, ella ya cruza más de bueno, cumplió 70 años hace poco, sigue trabajando. Y no quiere dejar de Ok. trabajar. Digo, yo me la quiero traer a vivir conmigo y no quiere. Y sigue, ella dice que hasta cuando ya pueda dejar de trabajar, lo va a dejar de hacer y lo pensará Ujú. si se viene a vivir acá a Guadalajara, ¿no? Pero la realidad es que ella nos sacó adelante con una repostería de casa, no un establecimiento, ¿no? Un pan casero, toda esta parte. Entonces, si tú me dices, el recuerdo que tengo de mi infancia de mi mamá es, yo la veía trabajando Siempre. cuando yo me iba a la escuela, cuando yo regresaba de la escuela, cuando me levantaba desde la madrugada. Y sí, o sea, a lo mejor en ese momento no era muy consciente de las cosas, del poco dinero que a lo mejor me podía dar, pero yo creo que puedo decir que fui muy afortunado, porque a pesar de toda esa situación, los valores y principios que me inculcó no me dejaron llevarme a otra situación, a otras índoles, ¿no? Sobre todo muy conocidas en toda esa región. Entonces, la realidad es que eh, mi mamá fue una parte fundamental de mi vida. Yo empecé a trabajar más o menos por allá de los 8 o 9 años. Empecé a trabajar en tianguis, en varias cosas. Eh, Hubo una persona también muy importante en ese momento en mi vida, ya cuando estaba yo en la entre secundaria y prepa, uno de mis tíos abuelos, que él se dedicaba a la venta de un montón de cosas, en ferias, en portales, todo eso. Y él me enseñó principalmente esa parte, a ser un poco extrovertido. Bueno, poco, creo que soy bastante extrovertido. Pero Eres el alma de la fiesta, amigo. bueno, entonces, él fue una de las personas que me empezó. Y también mi mamá es muy amigable. Mi mamá es una persona que le gusta más dar que recibir. Son de esas personas que, si ella vive sola en su casa, en Tuxpan, pero ella es de las que hace para cocinar para 10 15 personas todos los días, por si alguien llegara a la casa y poderle ofrecer algo. Entonces, y toda mi familia se torna en ese sentido. Entonces, mi tío me enseñó en esa parte a empezar a relacionarme con las personas desde muy chico. Él es vendedor, él fue vendedor nato toda la vida. Entonces, él me inculca bastante esta parte del departamento comercial, que es donde yo me he desarrollado todo el tiempo. Entonces, sí fue una decisión complicada. De hecho, cuando yo me vengo para acá, y cuando migro a Guadalajara, yo traía, todavía me acuerdo bastante. Bueno, son momentos que no borras, ¿no? De tu vida o de tu mente. Yo tenía una liquidación de una comercializadora de plata con la que yo trabajaba en ese momento allá en la región. Me vine de RAI ese día. O sea, ni siquiera me vine en un transporte. Me vine de RAI y venía con una maleta pensando en qué iba a hacer de mi vida, ¿no? Ok. Traía, si bien, yo creo que 3, 4 pantalones en mi maleta y un par de camisas. Y no tenía ni siquiera dónde llegar a dormir y ni siquiera tenía trabajo. Entonces, pero yo había pedido mi cambio de plantel de la universidad. Y eso con la finalidad de que, sinceramente, digo, no es que la región no te lo permita, pero sinceramente yo quería algo más, quería un poco más allá. Porque sí, mi región es de bastante agro, no estaba tan desarrollado el tema mercantil. Entonces, yo antes de eso fui a vivir un poco, bueno, iba y venía a Colima. También Ujú. una de las personas que fue con mi figura paterna es uno de mis tíos, que él exporta principalmente melón, bueno, y otros tipos de frutas. Y él fue el que me empezó a llevar a trabajar con él en Colima. Nos tocaba, pero digo, no crees que trabajaba administrativo, me tocaba el campo y me tocaba estar hasta ahí en las altas horas de la noche, cargando camiones, toda esa parte. Y ahí fue donde me empezó a interesar más todavía. Digo, si bien en ese momento de mi vida no te voy a ser abogado. Bueno, no, Es bueno, correcto. me voy a dedicar a la logística, ¿no? Sí tenía la noción de que quería ser abogado,
por influencias que tuve desde chico, Odilon, que comentaba ya al principio, toda esta parte. Pero aquí fue donde tuve un parteaguas bastante muy interesante en decir, bueno, está muy interesante esta parte de los camiones, de las mercancías, de cómo se van, porque pues mi tío exporta principalmente a Estados Unidos y a una parte de Asia, y con él empecé a trabajar bastante en ese sentido, y él ha sido pues, una figura paterna hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que lo seguirá haciendo. Entonces me vengo a Guadalajara como tal, pues como con todos esos, lo que pude ir agarrando en la vida, y en la Universidad de Ciudad Guzmán, un maestro, Homero, que él es también de Tuxpan, Jalisco, por ahí él fue el que también me empezó a llevar bastante tema de conferencias. Entonces yo decía, bueno, tenía ahí como un choque de pensamientos, ¿no? Así de revuelto como lo platiqué, así de revuelto estaba mi mente en ese momento. Entonces, así como lo voy recordando, pero la realidad es de que tenía muchísimas cosas. La parte académica me interesó, yo quería dar conferencias, yo quería escribir libros y también quería estar al frente de un equipo comercial. Entonces, sabía que si yo me quedaba en mi región no lo iba a lograr. Sí es difícil tomar una decisión de ese calado, o tener carácter, porque sinceramente, uno muchas veces en la ciudad te vuelve más rígido, la vida a veces es muy dura. No sé, si tuviste la oportunidad, pero cuando te toca ser estudiante, de decir cómo llego a la universidad, Sí. qué voy a comer el día de hoy, o si voy a comer o no voy a comer, o qué pasa, y todo ese interno. Entonces, yo creo que fue esas ganas de querer sobresalir, de salir adelante, y ahora yo creo que, ¿qué consejo yo puedo dar, o qué puedo decir? Es que, independientemente de que alguien te puede decir que no lo puedes lograr, yo creo que los límites no pueden existir. Pues yo puedo decirlo, y me he tocado platicar con muchas personas de mi región. Yo soy una persona que vengo de un pueblito al sur, que me ha tocado desarrollar negocios en otros países, me ha tocado abrir oficinas en otras partes de las regiones de México. Represento ahorita una empresa muy importante, sino que es la más importante de temas seguros de carga en México, y yo creo que los peros nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? El no ya lo tenemos desde que nacemos, ¿no? Entonces yo creo que trabajando no creo que haya otra forma, y la verdad siendo honesto con las personas. No, yo creo que lo que más me ha destacado es nunca mentirle a nadie, y yo creo que mi palabra siempre ha estado por delante de todo lo que siempre he hecho, y yo creo que es lo que nos ha llevado a donde estamos ahorita. Bueno, y en mi persona también. Muy bien, pues muchas gracias, amigo Esaú, muchísimas gracias Edgar. por estar aquí, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Créeme que, como te digo, va a tener que haber una segunda sesión. Gracias. Tienes muchísimas experiencias que contar. Créeme, amigo, que me tenía súper impactado con todo. Te lo agradezco. No, gracias a Créeme ustedes. que eres alguien a quien admiro demasiado. Eres alguien que agradezco el haber conocido. Y espero seguirnos topando en varios eventos, que eso me hace ver que obviamente voy por un buen camino, porque obviamente siempre necesitamos un ejemplo y tú lo eres para mí. Así que muchísimas gracias nuevamente, amigo. No sé si nos gustas dejar tus redes sociales para que la gente te siga, las redes de tu empresa. Perfecto, muchas gracias, Edgar. No, yo también te admiro bastante, Edgar. Te Gracias. acaban de nombrar por ahí algo muy interesante en temas de carga. No Gracias. sé si lo quieres comentar o lo Sí, puedo decir. en la Fiata, claro que sí, con gusto. Perfecto. Yo te admiro bastante en ese sentido. Gracias. Y pues bueno, nuestras redes sociales, me encuentran a mí como Esaú Mendoza en LinkedIn. Realmente es la red que más utilizo. En la parte de la empresa, pues estamos como SafeLink México o SafeLink Group en diferentes redes, ¿no? Tanto en lo que es nuestra página web, lo que es Facebook, lo que es también LinkedIn y lo que es Instagram. Muy bien, muchísimas gracias, amigo. Y pues con eso llegamos al final de un episodio más de Secretos de Éxito. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales. Sí, aquí en la descripción del podcast les vamos a dejar las redes sociales de Esaú, de SafeLink, y obviamente los accesos a todos los libros, y les vamos a rifar 3 libros, ¿verdad, amigo? Sí, correcto. Ok, perfecto. Aquí se los vamos a dejar también. Quien nos comparta y nos mande un mensajito a las redes sociales o de Esaú o mías, con gusto los compartimos. Gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego.